Jaun Andreak, agintariak, lagunak, egun on guztioi, eskerrik asko etortzeagatik. Muy buenos días, señoras y señores, muchas gracias por vuestra asistencia. Me gustaría que fuera ya este un acto de un futuro, que lo estamos tocando, al menos porque hoy nos vemos, nos sonreímos y nos volvemos a identificar. También Adipe reaparece con su estilo, sus acompañantes y con un tema y unos ponentes sabios y conocedores de su entorno. Adipe hoy os ofrece a vosotros y a vosotras unas reflexiones sobre un asunto de urgente actualidad, la transición energética y lo que esto envuelve, activa y supondrá. Para esto contamos con dos ponentes de alta categoría que paso a presentaros. Alberto Amores, que luego diré qué papel tiene, es socio monitor de Deloitte, responsable del Grupo de Estrategia Corporativa, Energía y Recursos Naturales. Alberto es ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, especialización en robótica y electrónica. Ha desarrollado su carrera profesional en Deloitte, antes Arthur Andersen, siendo promocionado a socio en el 2004. Tiene más de 29 años de experiencia, siempre dedicado al sector de la energía. Actualmente lidera el grupo de Strategy Consulting Monitor Deloitte de la industria de energía y recursos naturales en España, sirviendo a diferentes compañías multinacionales y reguladores. Alberto ha trabajado intensamente en entender las implicaciones del proceso de descarbonización europeo y la transición energética europea y española, siendo autor de diferentes estudios sobre la materia, abordando la transformación de los sectores energéticos, el sistema de transporte y la nueva movilidad, el rol de las redes eléctricas y el impacto de la industria de fabricantes españoles, la descarbonización de las ciudades y de los sistemas insulares o la estrategia de desarrollo del H2 del hidrógeno para España, entre otras cosas. Tiene un currículum, como es, muy potente y está aquí con nosotros. El otro ponente es Asís Canales Abaitua. Es el delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto, por la Comercial. Asís Canales ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Iberdrola, pasando por distintos puestos y departamentos. Se incorpora a esta gran compañía en 1986 como analista de sistema. En pocos años fue nombrado director de Administración y Finanzas. En 2001 ocupó su actual cargo de director de Compras y Seguros. Es asimismo consejero de Iberdrola España, miembro del Comité Operativo de Iberdrola, presidente de la Sociedad Iberdrola Reinsurance, presidente de Torre Iberdrola y delegado institucional de Iberdrola en el País Vasco. Ha sido presidente de la Fundación Labey y vicepresidente de la Fundación Tecnalia Research and Innovation hasta 2016, presidente de la Sociedad Amara y consejero de Iberdrola Inmobiliaria Unipersonal. Hasta hace muy poco, Asís ocupó el cargo de consejero de Iberdrola Generación España Unipersonal y de Iberdrola México Sociedad Anónima. Como representante de Iberdrola, es miembro de la Comisión Ejecutiva de Innovasque, vicepresidente de CEBEC y vicepresidente de Confebas. La secuencia, el orden de intervención, estará primero Alberto Amores, nos ofrecerá su intervención. El segundo estará Asís Canales. Y luego se establecerá, como es nuestra costumbre, un diálogo entre ambos, donde Alberto Amores tiene teóricamente la función de moderador-activador, y Asís Canales tiene toda la libertad del mundo para hablar de las cosas que él también quiere hablar, y él será también un ponente continuando la ponencia que está haciendo ahora mismo. Por lo tanto, este es el esquema que tenemos, y también el esquema que tenemos es procurar terminar a la hora que habitualmente terminamos, pues para que todos nos podamos reintegrar a nuestros sitios de trabajo y no ser demasiado pesados. Muchísimas gracias y vamos a volver a empezar otro curso. Muchas gracias. Buenos días a todos. Voy a quitarme esto para que se me entienda bien. Entiendo que estamos dentro del protocolo, ¿no? Si me quito esto. Bueno, primero de todo, agradecer a Edipe la invitación a este interesantísimo evento, que espero que también lo sea para ustedes. Voy a hacer una presentación que pretende fundamentalmente poner un poquito de contexto a
a lo que es la transición energética dentro del marco europeo y también enmarcarlo dentro de lo que significa también como oportunidad económica y como oportunidad de transformación de la economía europea, de la economía española y de las distintas y del País Vasco, porque aquí claramente hay una oportunidad industrial tremendamente interesante. Si pasamos en esta primera página, aquí lo que pretendo mostrar es cuál es la ambición de la Unión Europea. Esto posiblemente para muchos de ustedes ya es conocido. La Unión Europea claramente está liderando a nivel global pues la acción política y la acción regulatoria en la lucha contra el cambio climático. Y esto lo está traduciendo a una serie de objetivos tremendamente ambiciosos y todo un desarrollo regulatorio y normativo que también es tremendamente ambicioso e incluso complejo de implementar. La Unión Europea únicamente supone el 9% de las emisiones globales que tenemos en el planeta. Entonces muchos se pensarán por qué la Unión Europea pretende liderar esta lucha contra el cambio climático, aparte de porque todos vivimos en el planeta y queremos tener un planeta sostenible para las siguientes generaciones. Algo de eso hablaremos posteriormente. Como digo, la Unión Europea únicamente representa el 9% de las emisiones, ha establecido objetivos ambiciosos. Inicialmente estableció un objetivo de reducir las emisiones entre un 85 y 90% a 2050 para lograr la neutralidad de emisiones en la segunda parte de la centuria, tratando de reducir un 40% las emisiones respecto al año 1990. Esto también tenía que descansar en otro objetivo de penetración de las energías renovables o la demanda final del 32% y también tenía que descansar necesariamente sobre un objetivo de eficiencia energética porque todo esto requiere que consumamos mucha menos energía por cada unidad de PIB que generemos adicional en la economía europea. Y planteaba inicialmente un ahorro energético respecto a un tendencial calculado sobre el 90 del 32 y pico %. Bueno, estos objetivos ya eran tremendamente ambiciosos, pero en el pasado 14 de julio la actual Comisión Europea redobló la apuesta. Redobló la apuesta presentando un paquete conocido como Fit for 55 que, como digo, incrementa la apuesta sustancialmente tanto a 2050, pero sobre todo donde vamos a ver el reto está en el año 2030. A 2050 la Comisión Europea ahora propone la neutralidad de emisiones, parece que no, pero esto de pasar al 100% de reducción de emisiones frente al 85-90, como siempre pasa en las colas de las distribuciones, cuesta un esfuerzo casi exponencial, pero lo importante para lo que vamos a vivir en la próxima década son los objetivos a 2030. Estos objetivos significan básicamente que pretende incrementar del 40 al 55% la reducción de emisiones, al 40% la penetración de las energías renovables en el conjunto de la demanda de energía final y también un incremento de la apuesta en eficiencia energética. Y para ello he presentado un paquete que, aparte de objetivos, pues pretende también imponer o desarrollar nueva normativa que incluya, por ejemplo, los sectores del transporte, edificación, el transporte marítimo en el sistema de derechos de emisión, donde hoy está pues, la industria eléctrica, las grandes industrias emisoras de CO2 como la cementera, la siderurgia, la refinería de petróleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estos sectores también quieren meterlo dentro del esquema de derechos de CO2 y, por tanto, que internalicen el coste de sus emisiones. También nuevos objetivos sobre sectores que hoy estaban un poquito olvidados, como la agricultura, la ganadería, también tienen que reducir sustancialmente sus emisiones en el año 2030. Nueva directiva que pretende modificar o dar el marco para la fiscalidad energética y medioambiental europea, que no se consiguió en el año 2009 y ahora se pretende retomar. Un tema que es absolutamente fundamental para conseguirse generar las señales apropiadas para que las economías se descarbonicen. E incluso algo que es tremendamente complejo y que pues veremos cómo encaja en los tratados de libre comercio, como es el famoso Carbon Tax en frontera, que pretende básicamente imponer una fiscalidad, una tasa a las importaciones de determinados productos industriales fundamentalmente para evitar que la industria europea se descarbonice. Bueno, todo esto es un paquete tremendamente amplio y complejo, muy ambicioso, que veremos que ahora comienza el proceso de negociación
en el Parlamento, en el Consejo, con los gobiernos, etcétera, etcétera, y que esperemos que termine pronto, porque si no, realmente generaría más incertidumbre que otra cosa, ¿no? Muy rápidamente, simplemente para que aquellos que no estén familiarizados con el mundo de la energía, lo que significa esto no es un problema o no es una transformación solo del sector energético de las compañías energéticas. Esto nos va a afectar a todos, porque todos, tanto consumidores residenciales como de servicios, como industriales, utilizamos la energía todos los días para cantidad de cosas. Y yo lo trato básicamente de representar en cosas como esta. Esta es la matriz de consumo de energía final europea. Ya es un poquito antigua, 2015, pero no ha cambiado sustancialmente, donde se ve cómo más del 60% de la demanda de energía final, al que habría que sumar los combustibles que se utilizan todavía para generar la electricidad, que no es renovable, que en Europa pues es todavía más del 60% son combustibles fósiles. Bueno, pues más del 60% de la demanda de energía final son combustibles fósiles. En 2050 eso ha tenido que desaparecer. 2050 para el mundo de la energía es pasado mañana. No es muy lejos, no, es pasado mañana. Por tanto, en muy poco tiempo vamos a tener que transformar no solo los sectores energéticos, sino nuestra forma de vivir, nuestra forma de consumir y la forma en la que fabricamos y nos movemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Si lo vemos en términos de emisiones, pues aquí estamos representando cómo son las emisiones europeas, tanto por sectores de actividad como por vectores energéticos, carbón, petróleo, gas natural. Bueno, esa es la burrada de millones de toneladas de CO2 que emitimos todos los años, más o menos. No, y tampoco ha cambiado demasiado, por desgracia. A pesar de la pandemia, etcétera, etcétera, volvemos otra vez a subir las emisiones. Bueno, más de las 2/3 partes de las emisiones europeas se concentran en el transporte, la generación eléctrica, la edificación y la industria, es decir, casi todo. El resto, pues agricultura, ganadería, usos del suelo, que como veis ahí es esta cantidad que vemos ahí abajo de casi 1.000 y pico millones de toneladas equivalentes de CO2 que emitimos cada año, también van a tener que ser reducidas y eso también va a afectar a la forma en la que cultivamos o desarrollamos nuestra ganadería y consumimos esos productos. Simplemente para daros una idea de lo que significa este nuevo paquete, nosotros hemos hecho con nuestros modelos algunas estimaciones de cómo va a ser el extra esfuerzo que nos va a llevar el Fit for 55 si se implementa en los términos que se han presentado. Y, por ejemplo, según, como ustedes posiblemente conozcan, todos los gobiernos europeos han tenido la obligación de presentar unos planes que se llaman los planes nacionales integrados de energía y clima, en el caso español, de qué es lo que van a hacer de aquí al año 2030 para cumplir los objetivos europeos que hemos visto anteriormente, que se han distribuido en función de las capacidades de cada país. Bueno, pues simplemente de la suma de esos planes nacionales nos salía que hay que instalar entre 800 y 900 gigavatios de potencia renovable en Europa en la próxima década. Esto es una burrada, esto es casi duplicar el parque de generación que tenemos en Europa. Bueno, pues hay que sumar un 30% adicional aproximadamente. De vehículos eléctricos entre el 30 y 40 millones tenemos que subir a 50, 60. Bombas de calor, que es la electrificación de la demanda térmica de la edificación. Pues ya veis las cantidades que tenemos que realizar. De electrificación de la industria, tema tremendamente complicado, pues pasar de un 34%, que ya era todo un reto, a algo en torno al 40%. O de rehabilitación de viviendas, que este es el gran topic, y que de luego cuando hable de los planes europeos de recuperación y resiliencia, pues veremos que grandes partes de los fondos van a ir a esto, porque la forma de reducir las emisiones en la edificación es electrificar, pero sobre todo consumir menos. Bueno, pues hay que renovar de forma, con conceptos de eficiencia energética, pues un parque enorme de edificios. Bueno, pues en Europa tendremos que llegar a un ritmo de más de 1 millón de viviendas rehabilitadas cada año. Aquí en España tendríamos que llegar a un ritmo aproximadamente de 150 a casi 200.000 edificios al año, según nuestras estimaciones, no es lo que aparece en el plan. Hoy renovamos o rehabilitamos 20.000 al año y casi ninguna de ellas con criterios de eficiencia energética. O sea que para que veamos el reto en el que estamos. Voy a correr. La apuesta europea para la electrificación, aparte de cumplir el cambio climático, pues básicamente tiene 3 grandes objetivos. Reducir dependencia energética europea, la dependencia europea de proveedores extranjeros, de proveedores del exterior de nuestros productos energéticos es brutal. Llega al 60% de forma global, al nivel europeo, el caso español es superior,
y en función de la commodity energética, pues, como en la pantalla, pues incluso casi el 90% en el caso del petróleo. Y además estamos expuestos a una tremenda volatilidad de los productos energéticos, como es bien conocido y como hoy, por ejemplo, estos días o estos meses estamos viendo con el caso del gas natural, ¿no? Hay una razón también de desarrollo tecnológico. La transición energética se basa en desarrollar nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que al menos para la próxima década ya más o menos las tenemos definidas, claras. Por eso la electrificación es clave, porque es el vector energético que mejor integra renovables, la movilidad eléctrica, todo ese tipo de cosas. Bueno, esto hay que convertirlo en una oportunidad no solo tecnológica, sino también industrial, de fabricación, porque necesitamos hacer un despliegue masivo de las tecnologías en todos los países europeos. Y vaya por delante prácticamente en todos los países desarrollados. Por tanto, Europa apuesta, por ejemplo, por una estrategia de desarrollo de la movilidad eléctrica donde queremos fabricar, repatriar la fabricación, por ejemplo, de baterías, donde hoy, como sabéis, están sobre todo en el mercado asiático, o queremos desarrollar algo que está en pañales, que es la cadena de valor del hidrógeno renovable y del hidrógeno verde, donde está todo por hacer. Desde desarrollar a escala la fabricación de electrolizadores, pero también toda la cadena de valor del transporte, distribución, almacenamiento y procesos y equipos para el consumo, sobre todo industriales. El otro gran racional es la inversión. Todo lo que hemos visto anteriormente significa billones de euros de inversión que hay que movilizar en Europa, tanto de fondos privados como públicos, pero sobre todo privados. Y esto supone una generación de nuevo empleo que, según los estudios de impacto de la Comisión Europea, superará más del 1 millón de empleos nuevos, a pesar de que obviamente algunos sectores van a ser afectados negativamente. En desarrollo de esa tecnología, en desarrollo industrial, en desarrollo también de capacidad de instalación masiva de todas estas nuevas tecnologías. En España, bueno, creo que esto está descolocado. Me ha descolocado un poquito, sí. En España, bueno, en Europa, tenemos hoy una gran oportunidad que son los fondos, como conocéis, Next Generation, que es una oportunidad sin precedentes de inversión. 1,8 billones de euros, que aquí en España, como bien conocen, se llegó a negociar 140.000, dividido prácticamente a medias entre 70.000 millones en subsidios y transferencias directas a fondo perdido y el resto en préstamos blanditos. Bien. Esto va a financiar en gran medida el plan de transición energética que ha definido el Gobierno de España y que presentó en el año 20. Según las estimaciones del Gobierno, y coinciden bastante también con las nuestras, la transición energética en la próxima década deberá movilizar en torno a 236.000 millones de euros, muy concentrado en las inversiones en energías renovables, pero también en la edificación, las famosas rehabilitaciones de viviendas, en redes, sobre todo eléctricas, en movilidad para vehículo eléctrico, infraestructura de recarga y todas las inversiones que hay que hacer en las ciudades, son zonas de bajas emisiones, también el transporte público, cercanías, etcétera, etcétera. Bueno, y eso es lo que va a básicamente suponer. Esto va a crecer PIB, empleo, va a reducir la factura energética, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, a ver si esto avanza. Este plan es realmente complejo. No voy a extenderme sobre ello, pero está estructurado en 10 palancas y 30 componentes. El mensaje fundamental que quiero decirles, seguramente estoy ya fuera de tiempo, ¿sí? ¿No? Por ahí. Bueno, pues yo voy corriendo. Bueno, este plan, como digo, es bastante complejo. Su lectura tampoco es amena, ya les aviso, si algún día pasan por ahí. Pero lo importante que quiero transmitirles hoy es que hay una parte muy significativa de componentes y de inversiones que están dirigidas a la transición ecológica, en un sentido un poquito más amplio de la transición energética, porque esta era una de las condiciones que se fijaron en la negociación con Bruselas. Y hay toda una serie de componentes que son los que pretendo marcar con ese loguito, supongo que luego la presentación la van a compartir con ustedes, donde hay componentes que tienen que ver con la transición ecológica dentro de este plan, ¿vale? Pero si entramos un poquito en este plan, de los 70.000 millones que va a movilizar el plan, aproximadamente el 40% son esa cantidad de dinero que se supone que va a ir dirigida al impulso de la transición ecológica. Y en gran medida esos 28.000 millones están
en las componentes que estoy, o en las palancas que estoy señalando en la pantalla. Lo que llaman la palanca de agencia urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, infraestructuras y ecosistemas resilientes y, en uno que es evidente por su título, transición energética justa e inclusiva. Ahí, en esos componentes suman aproximadamente esos 28.000 millones que están dirigidos a, como digo, la transición ecológica. Y dentro de estos 28.000 millones, pues hay aproximadamente 18.000 que están muy enfocados a lo que es la pura energía o componentes que tienen que ver con la movilidad, que es uno de los grandes consumidores de energía y de generación de emisiones, ¿vale? Y aquí, simplemente para ayudarles en la lectura del plan, trato de estructurar cuáles son esos componentes y cuáles son las líneas de inversión que están incluidas. Como ven ahí, lo que se llama el componente de plan de choque de movilidad sostenible, segura, conectada. Bueno, los títulos son un poquito largos y un poquito rimbombantes, pero por eso no los veo enteros. Pero aquí tenemos básicamente en torno a casi 5.000 millones de euros que se van a dedicar tanto a mejora de las zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano y metropolitano, como a planes de incentivos para la adquisición de vehículo eléctrico, como saben es un poquito más caro que el convencional hasta el momento, y el desarrollo también del despliegue de la infraestructura eléctrica. Hay casi 6.000 millones que se van a dedicar a rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, o sea, de barrios que requieran esa recuperación económica y social. Vamos a tener unos 3.000 millones de euros que están dedicados a la integración de energías renovables dentro del sistema. Aquí, fundamentalmente, lo que se habla es de energías renovables innovadoras, porque hay una parte importante de las energías renovables que ya no necesitan ningún tipo de ayuda, son más baratas y están claramente dentro del mercado, y sin embargo hay algunos que sí que requieren todavía ayudas, y pues, la eólica marina, por ejemplo, la eólica marina flotante, en fin, y otra serie de... También el impulso de las energías sostenibles dentro de los sistemas insulares, Canarias, Baleares, fundamentalmente, y comunidades energéticas. Otro tema importante es que va a haber, pues aquí, otros 1.400 millones que se van a dedicar a invertir en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento. El almacenamiento es algo fundamental para que todo este sistema renovable funcione con garantías. Estamos hablando fundamentalmente de almacenamiento para el sistema eléctrico, donde las baterías electroquímicas pues, tienen ciertos problemas todavía de costes y de escala para poder sustituir a las tecnologías que hoy estamos utilizando de respaldo del sistema eléctrico, que fundamentalmente hoy son los ciclos combinados y la energía hidráulica, ¿vale? Entonces, esto requiere inversión para que la tecnología se desarrolle. Necesitamos también, se van a dedicar dineros a impulsar la digitalización de las redes eléctricas, que esto es algo que así se va a contar con detalle, pero las redes eléctricas tienen que convertirse en algo mucho más inteligente y automatizado, sobre todo cuanto más abajo las redes de baja tensión de nuestras casas, ¿no? Va a dedicar también el plan unos 1.600 millones al hidrógeno. Esto es España, al igual que el resto de los grandes países europeos, va a dedicar importes importantes al hidrógeno. Esto es una apuesta estratégica europea para acabar de cerrar el círculo de la descarbonización, porque es la tecnología que pretende descarbonizar la industria. Bueno, finalmente, el plan no solo va de inversiones y va de cumplir una serie de hitos para poder recibir estas inversiones, cuántos vehículos eléctricos, cuántos reformamos, etcétera, etcétera, sino también hay reformas que el Gobierno tiene que poner en marcha. Estas reformas son obviamente reformas legislativas. No me voy a extender tampoco en ellas porque ya me he pasado de hora, pero hay unas cuantas que ya están desarrolladas, pero hay otras que están pendientes de desarrollar. Por ejemplo, una ley de movilidad sostenible, necesitamos también, por ejemplo, una hoja de ruta del biogás, gases renovables, necesitamos que concrete la estrategia de rehabilitación de viviendas, etc., etc., etc. Por tanto, el Gobierno se ha comprometido en Bruselas a no solo conseguir toda una serie de hitos para desembolsar las inversiones en cuanto a vehículos eléctricos, como digo, a casas rehabilitadas, sino hacer reformas legislativas que soporten todo el cambio de la transición energética. Y bueno, básicamente esto es lo que les quería contar. La transición energética es una grandísima oportunidad económica, pero claramente tenemos que prepararnos para ello. Asís, pues... Como la venimos.
pantallas táctiles nos están volviendo ya. ¿Por qué no me funciona el ratón aquí? Bueno, mientras vamos arreglando el asunto, es que a mí no me funciona el ratón. No sé si será que mi mano está ya con los nervios que no... Ah, bueno, ya aparece. A ver si me puedes abrir la presentación. Bueno, buenos días. Gracias, Alberto. Gracias, Chema. Yo voy a cubrir mi presentación. Probablemente muchos de los conceptos ya se están barajando en la presentación que ha hecho Alberto. Mi propósito en la charla que os voy a dar a continuación era un poco de sensibilización hacia la transición energética y hacer un recorrido más conceptual sobre por qué es necesaria la transición energética, quién la tiene que liderar, quiénes son los que tienen que acometerla y cómo tienen que acometerla. Al final quiero hacer una referencia muy específica a Euskadi y las oportunidades que la transición energética tiene que traer o va a traer a Euskadi. Hablaré algo de Iberdrola como agente importante en este tema, lo que estamos haciendo, y si me queda tiempo, y si no en el debate, algo os tengo que decir del tema de la tarifa eléctrica, aunque es colateral la transición energética, pero tiene que ver también. Por lo tanto, trataré de llegar a esto, ¿vale? Bueno, lo primero es ¿por qué hay que hacer una transición energética? Probablemente todo el mundo lo sabe, pero es bueno repetirlo. Estamos asistiendo a un impacto en la climatología del planeta, a un cambio climático provocado por una alteración de la temperatura media del planeta que se está elevando. Y se está elevando porque la emisión de gases de efecto invernadero se ha disparado de forma exponencial en los últimos 150 años, en los últimos 150 años, muy asociada, y es importante decirlo, al desarrollo industrial. O sea, esto empieza, el equilibrio del carbono, del CO2 y del oxígeno en el planeta, entre las plantas y los seres animados, más o menos lo manteníamos. En cuanto empezamos a hacer desarrollo industrial y tiramos energías combustibles, bueno, pues se aumenta de forma exponencial, sobre todo el CO2, que es el gas más importante en este asunto, y se está creando este problema que, como sabéis, pues está teniendo consecuencia efectos meteorológicos extremos como sequías, olas de calor, tormentas tropicales, grandes incendios que también tienen que ver con esto, y por lo tanto ya todos los países del mundo en París, en la cumbre de cambio climático de 2015, se pusieron de acuerdo, lo cual es una cosa bastante extraña en el planeta, que nos pongamos todos de acuerdo en algo, y es que había que luchar contra esto y había que poner medidas, y de alguna u otra forma todos los países se han comprometido a hacerlo. Es verdad que hemos tenido a Estados Unidos con Trump en un paréntesis, pero bueno, ya han vuelto al tema. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es si lo que hay que frenar son las emisiones, es cuáles son las actividades que básicamente están produciendo las emisiones. Bueno, pues las actividades que están produciendo las emisiones, básicamente las más importantes son la generación de energía eléctrica por combustibles fósiles, el transporte y luego las actividades industriales de gran consumo energético y luego los ciudadanos en general. Es importante ver esto desde el punto de vista de que esto no es una cuestión que se corresponda solo a las empresas o solo a la administración pública, sino que compete a todos los ciudadanos. Todos tenemos que hacer algo para contribuir a esta lucha contra el cambio climático y a esta transición energética que parece que es la solución para frenar el cambio climático. En ese quién es, bueno, yo en mi disertación voy a separar entre la oferta y la demanda, y en medio tengo puesta una cuña y con las redes que merece la pena dedicarles un minuto. En la oferta, bueno, uno de los principales factores de emisión es la generación con combustibles fósiles. Bueno, pues tenemos que descarbonizar la oferta de generación, la oferta de energía, electrificándola, descarbonizándola, usando fuentes de producción renovables que no emiten. Aparecen también unas cuantas, que son las que en este momento están extendiendo. Pero por otro lado, aunque hiciéramos generación verde y toda la energía que estuviéramos produciendo no fuera de emisiones, si los consumos se centran en combustibles fósiles, pues no habríamos hecho nada, ¿no? Y lo contrario también. Podemos inundar el parque automovilístico de coches eléctricos y seguimos usando centrales de carbón, no hacemos nada. Luego hace falta que converjan las dos, oferta y demanda. Y por el medio, malo sería si no atendemos a las redes, porque podríamos conseguir
un parque de generación eléctrico no contaminante, no emisor, un buen parque de consumidores energéticos no emisores y no poder conectarlo porque las redes no dan de sí. Y el esfuerzo que hay que hacer, el incremento que hay que hacer es tan fuerte que el tema de las redes es muy importante, que no se deje de un lado, porque si no vamos a tener problemas para conectar oferta y demanda. La demanda de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica, la oferta. Yo creo que este es el punto más optimista de este relato, porque es donde la tecnología ha avanzado más rápido. Si os habéis fijado en el gráfico que ponía aquí, en las emisiones del sector de generación eléctrica han ido disminuyendo un 29% desde el 1990, mientras que las de transporte han subiendo un 56%. ¿Eso por qué ha sido posible? Pues ha sido posible porque ha aparecido tecnología que era capaz de sustituir las fuentes tradicionales por fuentes no emisoras de forma más o menos rentable. En el gráfico podéis ver cómo ha evolucionado el coste de generar kilovatios hora con las distintas energías. Espectacular, por ejemplo, la fotovoltaica, que ha bajado un 82% en prácticamente 10 años, pero todas las demás, la eólica marina, la eólica terrestre, la solar de concentración. No aparece la eólica marina flotante, que luego la mencionaré porque creo que va a ser muy interesante para Euskadi, pero todas estas tecnologías están reduciendo costes, en algún caso están llegando ya casi a ser asintóticas, pero con estas reducciones lo que ha ocurrido es lo siguiente, y es que los costes de producir con energías renovables hoy en día ya son competitivos. Hoy en día un generador eléctrico puede instalar una planta fotovoltaica, un parque eólico, y salir al mercado a vender su energía con precios sin necesidad de que le den ninguna prima, ninguna subvención. Sabéis que la política que se ha seguido en los últimos años ha sido subvencionar las energías renovables para permitir su penetración. Esas subvenciones han ido yendo a la baja poco a poco, y en estos momentos ya no las requieren, no requieren ningún tipo de subvención para funcionar. Gracias a esto, en España, por ejemplo, estos datos se corresponden con España, hoy en día lo que está corriendo por las redes eléctricas en un 44% de media procede de fuentes de generación no emisora. Hace 10 años pues estábamos en un 30 y tantos %, pero esto no es suficiente, porque lo que se tiene que llegar es a que prácticamente todo el consumo provenga de fuentes de energía no emisoras. Para ello hay que hacer grandes inversiones y hay que seguir sustituyendo las fuentes tradicionales que tenemos ahora, como el carbón y el gas, por nuclear. En esta gráfica podéis ver cuál es el esfuerzo que hay que hacer. Estamos hablando que en el 2018 teníamos un 39% de introducción de energías renovables y para el 2030 el compromiso es llegar al 70%. En un escenario al 2050 estaríamos hablando de 85 o 90%, nunca al 100%, porque las energías renovables son inestables en cuanto al recurso, es decir, bueno, se entiende fácilmente que llueva y haya agua o que sople el viento o que la irradiación solar sea suficiente, no está garantizada y por lo tanto siempre tiene que haber una energía de respaldo que dé cobertura al sistema, ¿no? En España probablemente sea el gas, en algunos sitios se habla de la nuclear, mencionaba Alberto los almacenamientos. Hay distintas alternativas que habrá que ver cómo la tecnología evoluciona y cómo se pueden utilizar cuando llegue el momento. Pero de momento estamos en la fase de ir haciendo penetrar las energías renovables. Hacer esto solo en España supone una inversión anual pues del orden de 4.000 millones de euros creciente en parque de sustitución. Nosotros en Iberdrola estamos haciendo del orden de 1.500 al año ahora en estos momentos, pero esto es creciente en el tiempo porque la curva de implantación se va acelerando. Bueno, esto en cuanto a lo que es energía, oferta de energía. Ahora vamos a ver por la parte de la demanda. Yo he sacado aquí un gráfico que se corresponde con el consumo en el País Vasco de energía final, el consumo final de energía en Euskadi. Alberto da datos parecidos. En Euskadi prácticamente no llega a la mitad, pero el 46% de la energía de consumo final es de origen petróleo y un 20% es gas natural. Ambos, como sabéis, emisores de CO2, menos el gas que el petróleo, pero ambos emisores del CO2. Consumo eléctrico final, si sumáis las dos partes de la tarta que aparece ahí, de energía eléctrica y energía renovable, estaríamos en un 32%. O sea, estamos hablando de un 70% más o menos emisor
y un 30% potencialmente no emisor. Digo potencialmente porque de ese 30% hoy en día solo un 8% viene de fuentes de energía no emisora renovable. El otro 24% es de origen térmico. Estamos consumiendo energía que viene del gas y del carbón, cada vez menos, pero también del carbón, ¿no? Entonces, solo la tarta de Euskadi revela el esfuerzo que hay que hacer de aquí a los próximos, hasta el 2050, en el cual estaríamos hablando ya de que esto tenía que ser más o menos de color verde, esta tarta, ¿no? Esta tarta. ¿Quiénes son los principales agentes y cómo cada uno de estos agentes puede contribuir en estos momentos a este necesario cambio? Agentes consumidores. Bueno, el primero es el transporte. Transporte de todos, aparte de ser el más importante después de la generación eléctrica, es también el que empieza a tener a su disposición tecnología. Vehículo eléctrico, lo estáis viendo, vehículo eléctrico en sus versiones híbrido enchufable, eléctrico puro, hoy en día ya están al alcance de la mano y según los cálculos que se presentan por expertos, tenía una diapo que la retirada, aparece a continuación, me parece, prácticamente para el 2023 el coste total vida de un vehículo eléctrico, vida de un vehículo de combustión prácticamente se igualan. Hay que tener en cuenta que el vehículo eléctrico tiene muy bajo coste de combustible, es mucho más barato el combustible y muy bajo coste de mantenimiento. Entonces, aunque en precio pueda estar más caro, en vida total se están igualando. Y para 2023 se piensa que se va a alcanzar el equilibrio ya. Y mientras tanto están las soluciones mixtas, estas de los híbridos que pueden valer. Luego, el transporte, por lo menos el de cercanía, tiene disponibilidad para hacerlo. Transporte de larga distancia, transporte marítimo o transporte aéreo, probablemente... Desde luego ahora no puede y probablemente no llegue nunca. Parece difícil que la electricidad sea la fuente de energía para alimentar ese tipo de transporte, pero bueno, ahí aparece el tema del gas y aparece el tema del hidrógeno. Bueno, aparecen otras tecnologías que se pueden utilizar. El otro sector que realmente tiene una buena oportunidad, porque estudia tecnología, es el del consumo doméstico de combustibles. Hoy en día las bombas de calor prácticamente tienen una eficiencia energética superior a las calderas de gas. El gran problema aquí es la sustitución del parque existente. Pues un parque existente que uno no puede cerrar de la noche al día y las inversiones que hay que hacer ahí atrás, ¿vale? O sea que hay tecnología disponible, dificultad de penetración por el esfuerzo inversor que requiere, pues pensar en el parque de viviendas existente y las calderas que existen, lo que supone cambiar todo esto, ¿no? Y luego los sectores industriales. Se dice que en sectores industriales que utilizan procesos de calor hasta 200 grados centígrados ya pueden aplicar soluciones eléctricas puras. Por encima de esto ya es difícil. Entonces ahí la solución va a venir también de la mano de otro tipo de combustibles sintéticos o del hidrógeno. Mención especial del hidrógeno. El hidrógeno está en los dos lados de esta ecuación. De un lado es una actividad, la fabricación de hidrógeno, muy emisora hoy en día, con el reformado de carburos, que es el clásico sistema, es un gran emisor y por lo tanto es una de las actividades que se tiene que descarbonizar, producir hidrógeno. El hidrógeno es muy importante para aplicativos como las refinerías, para la agricultura, los fertilizantes y por lo tanto es una industria importante como lo es el acero, como es el cemento. Hay una serie de industrias que son grandes emisoras y van a tener que transformarse y el hidrógeno es una de ellas. Para que en el hidrógeno coincide que no solo está por el lado de un gran emisor en su producción, sino que luego además puede ser un vector de energía, puede ser un combustible. Entonces, si se consigue hacer hidrógeno sin emitir, se conseguirá una alternativa a la electrificación directa a través del uso del hidrógeno. Para hacer esto, está el hidrógeno, se está hablando del hidrógeno azul, el hidrógeno verde, quizá luego podamos hablar un poco más en detalle sobre qué significan estas cosas, pero quedamos con la idea que el hidrógeno juega en las dos bandas, en oferta y en demanda. Un poco los datos que estaba dando, veis ahí la gráfica del vehículo donde se ve la raya fija, el gráfico que veis vosotros a la izquierda arriba, la raya fija es el coste de un vehículo de combustión y el derecho cómo va bajando, básicamente porque baja el coste de la batería. Bueno, al final del 2050 lo que se plantea a nivel mundial es esto. Es decir, que todos estos sectores desaparezcan en cuanto a emisores y que las emisiones de toda esta actividad tiendan a cero, ¿no? Probablemente nunca se llegará al cero, porque siempre estas cosas son imposibles, pero bueno, el esfuerzo es impresionante. De las dos cosas que hemos visto, y se van a repetir más adelante, pero las voy a mencionar ahora, está en juego siempre la tecnología y la cantidad de inversión que hay que hacer. Tecnología y cantidad de inversión. Cuando hay tecnología se puede hacer y hay veces que habiendo tecnología lo que hace falta es mucho dinero. En la parte de la demanda
es donde falta todavía tecnología, hace falta más tecnología y hace falta más dinero. En la parte de la oferta, la tecnología está disponible y probablemente el mercado puede funcionar solo. Probablemente podemos funcionar solo, con algunos estímulos en algunas cuestiones, pero puede funcionar solo. Bueno, os decía antes, podemos electrificar la oferta, o descarbonizar la oferta o la generación de energía eléctrica y podemos descarbonizar el consumo, pero si no lo conectamos no hacemos nada. Entonces, la red eléctrica va a requerir en los próximos años un gran esfuerzo inversor. En realidad por dos motivos. Uno, porque va a aumentar la cantidad de energía que hay que circular por la red. Si estamos electrificando los consumos, pues va a aumentar claramente el consumo eléctrico, las redes van a tener más capacidad de conducir energía. Y además, el propio desarrollo de fuentes de generación renovable va a hacer que en los lugares de los que hay que traer la energía, pues también aparezcan más lugares y por lo tanto ya hay que hacer más líneas de conexión para hacer llegar la energía a los puntos de consumo. Esa es la parte más intuitiva, la que se ve más fácil. Pero en realidad la red que tenga que dar servicio a un mundo electrificado va a ser muchísimo más compleja. Hasta ahora la red eléctrica lo que hace es llevar energía de un punto a otro. La nueva red tiene que hacer otra cosa. Va a tener que gestionar un montón de equipamiento colocado en el sistema eléctrico que esté interactuando en tiempo real y con doble sentido de entrada y salida de energía. Bueno, el vehículo eléctrico es el más intuitivo. El vehículo eléctrico tiene una batería que en el fondo carga y descarga en tiempo real, pero bueno, sería un electrodoméstico más. Pero en sistemas de almacenamiento doméstico, pensar sobre todo en autoconsumo, el que tenga su autoconsumo, que va a ser un tema muy importante en la transición energética, en momentos determinados va a requerir tomar de la red porque no le va a ser suficiente lo que está generando, tú generando, y en momentos determinados igual de sobre tiene que verter a la red. Baterías industriales que toman y dejan, gente que pueda ofertar energía desde una batería. Bueno, va a ser una red muchísimo más compleja. Electrodomésticos inteligentes que se enganchan si se desenganchan. Por lo tanto, la red eléctrica se tiene que digitalizar. Sabéis que en Iberdrola llevamos ya muchos años hablando de redes inteligentes, implantando redes inteligentes. En España tenemos una buena red digitalizada y detrás de eso está esta nueva complejidad, ¿no? Se habla que el distribuidor tradicional se está convirtiendo en un operador de sistema de distribución, en la jerga del sistema, porque es algo más que llevar energía. Y no solo hay que gestionar los flujos físicos, sino que hay que gestionar también los flujos económicos, porque detrás de esto va a haber compraventa de energía, va a haber ofertas para cubrir picos, para cubrir valles, en fin, un sistema muchísimo más complejo. Todo esto requiere unas cantidades de dinero muy importantes. En España, hoy en día, como ejemplo, la tarifa eléctrica, que sabéis que es la que paga el coste de las redes, la que hace que nosotros cobremos el coste de las redes, está proyectando una insuficiencia de recaudación para hacer frente a esto. Un poco, estos son números de Iberdrola. Hoy en día la tarifa eléctrica está proyectando que, de acuerdo a las subidas de la tarifa que el Gobierno cree que va a poder tolerar la ciudadanía en los próximos años, sería la franja esa verde, y sin embargo nosotros estimamos que en una doble división, como muy conservadora, sería la de puntos la línea discontinua y la línea roja, que realmente es lo que creemos que va a hacer falta. Bueno, los números de déficit de dinero para invertir en redes son impresionantes. ¿Cuál es el problema que tiene el regulador? Pues pasará en todos los países, en España en particular. La presión de la tarifa, lo estáis viendo todos los días. Cuando la tarifa eléctrica sube, pues obviamente el ciudadano se altera, la industria pierde competitividad. En España, quizá más tarde lo pueda decir con más detalle, lo que estamos viendo es que la tarifa eléctrica tiene muchas cosas que se deberían quitar de ahí, para que realmente la tarifa eléctrica pague lo que hace falta y que pueda pagar estas cosas que van a ser muy necesarias. Una breve mención al almacenamiento, porque tiene un papel muy importante en este nuevo esquema. Las energías renovables básicamente son energías fluyentes. Eso significa que en el momento en que dispones del recurso, o produces o las dejas pasar. Cuando sopla el viento, giran las aspas y produces. Y si en ese momento nadie quiere consumir, entonces esa energía no se toma. Entonces, el sistema gana mucho en optimización si esa energía, ese momento lo puedes aprovechar y almacenarlo. El almacenamiento va a ser muy importante para hacer convivir energías renovables con consumos que se mueven en puntas y valles. El consumo eléctrico se caracteriza porque no es lineal y el sistema normalmente tiene que estar preparado para dar al pico, para cubrir el pico. Bueno, pues esa distribución de picos y valles se juega mal con una energía
es fluyente. Por lo tanto, el almacenamiento, como os digo, va a ser muy importante. Existe un almacenamiento de toda la vida que llevamos con él y que la gente no lo tiene muy en la cabeza, que es el pantano. El pantano es un tema de almacenamiento de energía. El pantano, además, en algunos casos permite el sistema reversible, lo que se llama el bombeo, que permite que ese agua que tienes almacenada abajo y que la has vertido en un momento determinado para producir, la puedas volver a tirar para arriba, que suena un poco raro. Dices, ¿cómo? ¿Qué gasto tirar para arriba? Bueno, pues cuando tú tienes un aerogenerador parado, habiendo viento, porque el consumo no demanda de ese aerogenerador, puedes producir y aprovechar para volver a subir agua al pantano. Es una central de bombeo. Ese es el sistema de almacenamiento de energía a gran escala que hoy en día está disponible. Se están desarrollando sistemas de almacenamiento por batería. Los sistemas de almacenamiento por batería tienen los mismos problemas que tienen los de los vehículos, o sea que hoy en día en tamaño, en capacidades, no son suficientes. Pero bueno, irán penetrando el sistema. Nosotros tenemos algunas experiencias ya de baterías colocadas en red que te sirven, por ejemplo, como ejemplo para que se entienda qué utilidad puede tener una batería en estos momentos. Tú tienes un suministro en un pueblo remoto en el cual se producen picos de consumo en una época del año y resulta que el tendido eléctrico que tienes no es capaz de atender a esos picos. Bueno, ahí puedes meter una batería que te funcione en esos momentos de pico y que te permita alimentar a ese punto de consumo puntualmente. Pero bueno, hay bastantes tipos de uso de la batería que tampoco voy a poder entrar en detalle. Bueno, redes, almacenamiento, demanda, oferta. Vamos a hablar un poco de Euskadi. Si hiciéramos un DAFO ahora, antes de la transición energética en Euskadi, yo creo que mencionaríamos como debilidades el tamaño que tenemos y la falta de recursos naturales. Y es verdad que además algunos recursos que puede ser que tengamos en Álava no los podemos explotar por razones normativas, pero bueno, eso sería una debilidad. Yo creo que en el nuevo entorno de transición energética, en ese mismo DAFO, la falta de recursos naturales deja de ser una debilidad porque, hombre, no tenemos tanto sol como tienen los andaluces o como tienen los extremeños, no tenemos tanto viento como tienen los castellanos manchegos, pero bueno, algo tenemos. Y luego tenemos el mar. El mar, que es verdad que la eólica marina de cimentación tiene dificultades para implantarse en Euskadi, pero la flotante probablemente tenga más posibilidades y el mar todavía es una fuente de energía por explotar y hay una tecnología de olas, de mareas, de corrientes que hoy en día no está madura, pero llegará. Por lo tanto, yo creo que eso lo tenemos que considerar ya como una fortaleza y como una oportunidad el tema de recursos naturales en el nuevo entorno. Y por otro lado, tenemos una fortaleza que está en el escenario actual y en el escenario futuro, y es que tenemos un segmento de fabricantes, o sea, tenemos una industria dedicada al sector de bienes de equipo eléctrico muy potente, que por lo tanto su vida al carro de la transición energética va a poder vender, producir más y además es un sector que está bastante avanzado tecnológicamente, como fortaleza. Y luego tenemos un territorio que es pequeño y que eso parece una debilidad, pero el territorio pequeño es una oportunidad para electrificar más rápido. Yo creo que si nosotros electrificamos rápido el territorio de Euskadi, Euskadi puede ser un territorio de atracción de industria. O sea, muchas de las industrias se van a encontrar con normativas que les van a obligar a electrificarse y probablemente busquen emplazamientos allá donde sea más sencillo. Por lo tanto, un territorio pequeño se puede electrificar de forma más sencilla y si lo hacemos tendremos un efecto llamada, una posibilidad de que venga más gente a implantarse aquí. Por lo tanto, para nosotros esto es una gran oportunidad. Y me dejo de decir, y es interesante también, que tenemos un entorno institucional bastante involucrado en el tema de energía. Está por aquí Iván Sola, del EVE. El EVE siempre hace un montón de tiempo, ha estado en la gasificación de Euskadi, ha estado en todo momento en el avance de la energía y, por lo tanto, es un buen cómplice de todo este movimiento. Por lo tanto, la transición energética es una gran oportunidad para industrializar, para atraer industria y, por lo tanto, para generar riqueza en Euskadi. Aquí estaban los números del clúster. Voy un poco justo ya de tiempo, con lo cual no os voy a entrar. Saber que hay un montón de empresas en el clúster, seguro que lo conocéis muy bien. En Iberdrola, rápidamente. Nosotros tenemos un plan que en los próximos 5 años estamos invirtiendo 75.000 millones de euros en todo el mundo, no solo en España, en todo el mundo. Con esos 75.000 millones estamos invirtiendo en energías renovables,
fuentes de generación no emisoras y en redes, es decir, en transición energética. Estamos absolutamente involucrados. Para nosotros la transición energética es el vector de crecimiento, es una estrategia. ¿Con eso qué vamos a hacer? Bueno, vamos a reducir radicalmente nuestras emisiones. En el año 2000 estábamos con 350 gramos de CO2 por kilovatio hora que producíamos y vamos a bajar de los 50 para el año 2030. Y la tendencia pues, al 2050 será que desaparezca. Con esto más o menos termino lo que es transición energética. 2 minutos, que os he dicho al principio, que voy a hablar de la tarifa eléctrica, porque creo que es importante aprovechar todos los foros. España y Portugal, bueno, aquí podríamos contar 1000 cosas, pero voy a dedicar a 2 muy sencillas. España y Portugal participan exactamente del mismo mercado eléctrico. O sea, cuando estéis viendo en los periódicos que el precio de la energía sube a 140, 150 euros el megavatio hora, yo me imagino que mucha gente no sabe lo que es un megavatio hora, pero bueno, el escándalo que está, no sé, bueno, eso pasa en España, pasa en Portugal y pasa en toda Europa, está pasando en todos los países de Europa. Pero sí quiero llamar la atención que España y Portugal es exactamente lo mismo, porque igual alguien podría pensar, bueno, pero igual en Alemania no, también hay subidas, pero en España y Portugal es el mismo mercado. Bueno, esta es la gráfica que indica cómo se ha movido el precio del pequeño consumidor en España y cómo se ha movido el precio del pequeño consumidor en Portugal. Abasteciéndose del mismo mercado, fijaros cómo oscila el precio del consumidor en España. Hay que recordar que en el año 2020 estábamos en precios por los suelos y ahora estamos en precios por las nubes, ¿no? Pero eso en Portugal no le ha llegado al pequeño consumidor y en España le está llegando. Entonces España lo que tiene es un problema de diseño de la tarifa para el pequeño consumidor. El gobierno tiene establecida una tarifa refugio, o sea, cualquier ciudadano puede contratar la luz con quien quiera y establecer la tarifa que llegue en su acuerdo, pero el gobierno dice, bueno, por si acaso, si algún ciudadano no se quiere meter en ese lío, yo le doy una tarifa refugio. Esa tarifa produce esto, porque en un momento determinado, y no este gobierno, el gobierno del PP, dijo, no, que el ciudadano pague lo que cuestan las cosas, porque aquí las eléctricas y tal, no, el ciudadano va a pagar lo que cuesta, entonces va a pagar lo que cuesta cada hora, para que no tal, digo, fenomenal, pero claro, o sea, cuando hay volatilidad, eso no tiene ningún sentido. Porque en un mercado que funciona racionalmente, pues se establecen coberturas y se contrata a medio plazo. ¿Qué pasa en Portugal? Que cierran subastas de energía a 6 meses o a 1 año, no me lo sé, y estabilizan el precio durante 1 año. Obviamente, si el gas sigue por las nubes, la energía terminará por subir, eso es imbatible, es un mercado global en el que no podemos hacer nada. Se está apelando a la Unión Europea para cambiar la forma de contratar el gas, estamos pidiendo que se usen las reservas, que se tienen que estar adquiridas a unos precios mucho más bajos. Hay medidas, pero es más difícil. Pero lo que sí se puede evitar es que eso se traslade de forma tan cruda al pequeño consumidor. Ese es el primer problema que tiene España por su tarifa. Y el segundo problema que tiene es lo que se dice siempre, y lo voy a repetir hoy aquí, es que en la tarifa eléctrica se pagan los costes del servicio eléctrico y otras muchas cosas. En el gráfico ahí en la parte de la izquierda veis que más o menos la energía, ese megavatio hora que sube escandalosamente, viene a ser como el 27% del coste de la factura. Por eso cuando ha doblado el precio, a la gente no se le dobla el precio de la factura eléctrica, porque lo que estamos hablando es de un 27% de la factura eléctrica. Y otro 20% es pagar las redes. Hay que pagar la energía que consumo y el servicio de que me la traigan a casa. Esas son las cosas que... Y a partir de ahí aparecen los impuestos. Hombre, el IVA no iba a desaparecer, el gobierno ha tomado medidas para reducirlo del 21 al 10, iba a estar siempre ahí, pero claro, la electricidad tiene el IVA del 21%, y el impuesto especial de la electricidad del 5%. Ahora la gente ya se ha enterado porque el gobierno ahora lo canceló durante un tiempo, ¿no? Eventualmente. Pero además, bueno, eso es la parte de impuestos. Y luego, en la tarifa eléctrica se está pagando el coste de las renovables. Esa rampa de descenso de costes de las renovables en el que ha habido que subvencionarlas, la está pagando el consumidor eléctrico. Cosa que no tiene mucho sentido, porque si lo que yo quiero incentivar es que se consuma electricidad en lugar de combustibles fósiles, lo que no debería hacer es gravar y cargar el coste de hacer esto en la electricidad. Quizás los días que grabar en otro sitio, hacerlo con los presupuestos generales del Estado, o como está haciendo ahora el Gobierno, también era un plan que tenía, era repartiendo entre todos los consumidores de energía, sea cual sea el consumo de energía eléctrica. Las renovables, como una pasada de frenada con la fotovoltaica, generaron un déficit de tarifa. Se dieron tantas primas que era imposible llevarlos a la tarifa eléctrica porque subía la tarifa de forma escandalosa. Entonces se dijo, bueno, no pasa nada, esto lo pagaremos a futuro. Pues eso está metido ahora aquí también. O
sea, ahora estamos pagando el coste de la energía del año 2002, 2003, 2004 que no se pagaron entonces. Por lo tanto, todo eso podría sacarse de la tarifa, llevarse a presupuestos y dejar la tarifa para que pague el servicio donde está. Además, servimos también para socializar el gasto con las islas y les subvencionamos el coste, porque el coste energético insular pues, es más caro que en la península, y a través de una recaudación que se hace en la tarifa de todos los ciudadanos se les paga a las islas. Bueno, básicamente ese es el asunto. Yo había puesto un último slide, que lo dejo solo porque veis lo que pongo ahí al final en el tercer bullet, dice: las medidas orientadas a reducir el coste de la electricidad deben respetar la seguridad jurídica y no comprometer la transición energética. Yo creo que esto lo había escrito yo en agosto. O sea, no sabíamos lo que iba a pasar. Lo que ha pasado en España la semana pasada es que el Gobierno, yo creo que un poco en pánico por la presión social y mediática, ha tomado unas medidas que realmente en las formas yo creo que no están bien, porque de lo que ha hecho con un Real Decreto Ley es incautarse, confiscar los ingresos de todo un sector, por considerar que gana mucho dinero. Pero digo yo, si gana mucho dinero habrá que hacer una auditoría para cuánto es ese dinero que gana de más, no lo puedes hacer como se ha hecho. Y luego en el fondo es equivocado también, porque como habéis visto tenemos un problema con el consumo doméstico que está sometido al coste diario, y eso viene a ser como el 10% del consumo total. El otro 90% del consumo que está en la industria normalmente no está afectado al precio diario, está cerrado con precios a largo plazo. Entonces, al hacernos pagar a nosotros una tasa por toda la energía no emisora, con independencia de a quién se la hayamos vendido, nos está obligando a pagar una tasa que está incluso por encima del precio al que vendemos, con lo cual se va a generar un problema comercial muy importante. Bueno, corto aquí con el tema de la tarifa, que no quería contaros mucho más. Vamos bien de tiempo, ¿no? 10 menos 5. Como resumen: transición energética como solución al cambio climático, transición energética como gran oportunidad para Euskadi. Tenemos industria preparada y tenemos un territorio que puede hacerlo más rápido que otros. Yo creo que es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar. Gracias a todos. Ahí va, pues lo he hecho con la mascarilla. ¿Eh? Bueno, son menos 5, ¿eh? Porque ya. Yo al final he dado la charla con la mascarilla puesta. Bueno, ahora vamos a dar paso al coloquio, que lo van a establecer entre ellos. Vamos a ver, porque el tiempo también va pasando, y vamos a procurar entrar dentro del tiempo que nosotros en general solemos estar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no tendríamos problema en acercarnos a las 10:30 o así, en punto, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Pues vamos a hacer el Eduardo, como quieras. A ver cómo nos sale. ¿Sabes algún chiste? No sea de tarifa eléctrica, que quieras. Bueno, pues vamos a empezar. Yo creo que hay una serie de temas que yo creo que seguro que interesan a la audiencia. Particularmente, yo creo que, si te parece bien, nos podemos centrar en las oportunidades industriales que puede generar la transición energética, ¿no? Tú en alguna de tus páginas has mencionado las redes eléctricas, ¿no? Las redes eléctricas, junto con las renovables, claramente es pues dos de los grandes ámbitos donde vamos a tener que invertir, porque, como decía yo también en mi presentación, la electricidad es el vector energético que claramente más renovable puede integrar dentro del consumo de demanda de energía final. Hay otras, pero desde luego la electricidad es lo que nos va a permitir correr en la próxima década, y la electricidad, pues, mientras no inventemos otra cosa, hay que transportarla a través de cables, y cables que tienen que ser mucho más inteligentes. Aquí en Euskadi tenemos una industria de fabricantes de bienes de equipo eléctrico que en gran medida hoy ya es un proveedor de todas las compañías eléctricas, y también pues tiene una capacidad exportadora pues tremendamente relevante. Compite muy bien en Europa y compite muy bien en algunos de los países asiáticos, ¿no? Hay que invertir mucho en redes, hay que invertir mucho en modernizar y en digitalizar la red. Según nuestras estimaciones, de aquí al año 2030, en torno a 30.000, 40.000 millones de euros habría que invertir en redes eléctricas para permitir toda esta integración de renovables, de vehículo eléctrico, autoconsumo, etcétera, etcétera.
Y sin embargo, bueno, pues puesto ahí uno de los problemas que hay, ¿no? Esa la limitación que las compañías eléctricas tenéis para invertir, ¿no? Pero quería que profundizaras un poquito en qué es lo que debe hacer primero el regulador, luego las compañías eléctricas, pero tercero también las propias fabricantes de bienes de equipo eléctrico para aprovechar la oportunidad. Para aprovechar la oportunidad de desarrollar innovación, de desarrollar nuevo producto, de desarrollar capacidad de producción y de exportación competitiva, porque esto es un mercado global. Aquí, como te quede solo en el terruño, no. Pues empezando por el regulador, en España este déficit de ingresos que señalo yo obedece a que ha puesto un límite a las inversiones anuales, el 0,3% del PIB, y entonces proyecta si no es suficiente. Yo lo entiendo al regulador y nos pasa en todos los países, pasa en Reino Unido, pasa en Estados Unidos. Normalmente la empresa eléctrica pide más capacidad de inversión porque se da cuenta que para que el servicio no decaiga y sea bueno tiene que invertir más, y el regulador, que está mirando por el ciudadano, lógicamente dice, pero es que la tarifa no puede subirse más que esto porque es un bien de primera necesidad y lo tiene que encajar. En España contamos con la ventaja que a la tarifa le puede quitar muchas cosas. Se le pueden quitar muchas cosas y lo que debieran hacer y estaban empezando a hacer. Ha sido una pena lo que ha pasado con el tema del gas y que se haya generado esta alarma y que se hayan tomado decisiones precipitadas y yo creo que erróneas, porque yo creo que el Gobierno está orientando bien el tema de la tarifa. Pero bueno, vamos a ver si pasa el sarampión este y tal. La otra parte, la de los fabricantes y las utilities, y voy a referir en concreto a Euskadi, a la experiencia de Iberdrola y a la experiencia de nuestro plantel de suministradores locales. O sea, nosotros tenemos una experiencia ya muy larga en el tiempo de trabajar en clúster. Más allá de la asistencia formal de un clúster, lo que ha existido aquí ha sido una integración vertical, no en el sentido de la propiedad, de un sector, que ha sido el sector de bienes de equipos eléctricos dedicados a la red. En los años 90, 80, 90 es cuando arranca, porque el Iberdrola de entonces utiliza unos fondos que daba la tarifa para investigación electrotécnica, se llamaban fondos PIE, los utiliza realmente para hacer investigación electrotécnica. Entonces, fabricantes de los que ahora están situados en el mundo, que conocéis todos, como es Ormazábal, o como es Arteche, o es ZV, GTEAM, bueno, la lista es muy larga. Es entonces cuando nacen, crecen, y crecen aprovechando dinero destinado a la I+D+I. No todos los territorios hicieron lo mismo, yo creo que Euskadi eso fue un buen ejemplo, y el sector eléctrico en concreto pues más todavía. Y bueno, eso nos ha puesto a trabajar de una forma que se mantiene en el tiempo, Más recientemente, de la mano del EVE y de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya, hemos creado entes en donde incluso hacemos las cosas juntas desde el punto de vista asociativo, ¿no? Como ha sido el proyecto Videlec, que se reeditó en Videlec 4.0, que al final era dar forma a lo que ya veníamos haciendo. Es decir, Iberdrola sabe lo que necesita, se lo indica a los fabricantes y los fabricantes tienen la ventaja competitiva de anticiparse a las necesidades de una utility para poder fabricar y luego no solo vendernos a nosotros, que está bien para ellos vendernos a nosotros, pero vender por todo el mundo, que es lo que está pasando. Yo siempre pongo un ejemplo porque es paradigmático de cómo funcionaba esto. Nosotros cuando empezamos a instalar contadores eléctricos, pues nosotros teníamos nuestra propia idea de lo que tenía que hacer un contador, contador inteligente, Pablo. Teníamos nuestra propia idea, como otros dos elementos de la red inteligente, ¿no? Nuestros ingenieros, gente muy preparada, pues, creían cuáles eran los diseños. Y enfrente teníamos a una serie de fabricantes a los que queríamos pedirles que nos hicieran las cosas como nosotros las queríamos. Bueno, yo recuerdo perfectamente, porque ocurrió que en una modificación de diseño del contador inteligente hablamos con dos fabricantes, uno local y uno multinacional. Lo sé porque les tuve que llamar yo, o sea que no me lo estoy inventando. Entonces, había que pedir en una semana una serie de modificaciones que nos las coticen y para ver qué funciona. El local, por supuesto, adelante, pim, pam, y en una semana nos trajo las modificaciones. El global llamó a sus cuarteles generales, en este caso era en Estados Unidos, para indicar que tenía un cliente, que no sabía si era con H o sin H, o con V o con B, que quería una cosa muy rara para un contador. Y allí le dije, no, pues mira, es que nosotros creemos que la tendencia va por aquí y tal, y no nos lo cambiaron, nunca lo entregaron. Obviamente nosotros compramos al proveedor local. Bueno, esto es un caso muy concreto, pero es un poco lo que ha ocurrido. Es decir, que nosotros hemos prescrito, ellos han desarrollado capacidades tecnológicas y esa historia continúa. La semana que viene la siguiente, inauguramos en la Rasquitu, de la mano de la Diputación Foral de Vizcaya, en una joint venture, un centro tecnológico de redes inteligentes, el International Smart Grid Hub o algo así, no sé cómo lo vamos a llamar, se le pone un nombre en inglés porque creemos que es
de atracción mundial. Esto ya no es para nuestros fabricantes. Nuestros fabricantes van a estar allí, por supuesto, pero ahí lo que pretendemos es que venga gente de todo el mundo y crear una referencia tecnológica. Por lo tanto, la historia avala que esto se puede seguir haciendo. Los daneses, en la eólica marina, han hecho lo mismo. Nosotros, en nuestro primer parque marino eólico lo hicimos con Don que ahora es daneses. Y al hacer la construcción íbamos de la mano con ellos. A mí me tocaba la parte de contratación y ellos me traían proveedores y todos eran daneses. Todos eran daneses. O sea, ellos no tenían ningún problema por verticalizar en su país. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Lo hemos hecho, ¿eh? Yo creo que en el sector eléctrico se ha hecho. Equipo eléctrico para redes está claro. Yo creo que donde tenemos que amarrar más en corto y hacer las cosas es en el equipo para generación. Tenemos a Siemens Gamesa, ahora Siemens Gamesa con una cadena de suministro importante local. Pero bueno, no deja ya de ser una multinacional y bueno, pues habrá que estar más atentos. Y encima viene la eólica marina flotante, donde nosotros tenemos un sector marítimo importante. O sea, yo creo que se puede replicar el modelo y hay grandes oportunidades. Bueno, me gustaría que también incidieras en esa parte, porque ciertamente tenemos unas inversiones en renovables también por hacer muy significativas. La tendencia también es global, en todas partes se van a invertir en eólica, en fotovoltaica y en otras tecnologías renovables novedosas. Efectivamente, aquí en España tuvimos en algún momento una industria local interesante, que acá la eólica sobrevivió mejor, la de fotovoltaica menos. ¿Crees que vamos a tener alguna oportunidad de reconstruir al menos parte de esa industria? Porque claramente aquí hay una cadena de valor que es amplia y pues no es lo mismo una tecnología que en otra, y hay también retos importantes tecnológicos y de fabricación e incluso logísticos para, por ejemplo, atender a la eólica marina, tanto de cimentación como flotante, y hay que ser claramente competitivos y desarrollar, ser innovadores en las formas de construir y de proveer. ¿Cómo ves a la industria? Pues es un reto difícil, ¿eh? Es un reto difícil porque, bueno, ya sabéis lo que es la deslocalización, los países de bajo coste. Bueno, pues luchar contra eso es difícil. Somos una sociedad del bienestar con nuestros costes sociales. Esto es un país caro, Euskadi más caro que el resto de España probablemente, y eso dificulta un poco la implantación de industrias aquí. Lo que hay que conseguir es que la integración se haga aquí. O sea, porque el caso de Siemens Gamesa, yo hoy en día no me conozco la cadena de suministro en detalle, pero muchos de los componentes de un aerogenerador se hacen en muchos países del mundo. Sin embargo, pues la integración está aquí, la ingeniería está aquí y por lo tanto el valor final está aquí, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de mantener. Y lo otro, hombre, la crisis que hemos vivido con el COVID en cadenas de suministro, donde se ha visto el riesgo de concentración en determinados países y en determinadas distancias de suministros importantes, como se está viendo ahora, ¿no?, con los semiconductores, parece que llama a tratar de relocalizar industria. Pero no sé si eso se nos va a olvidar pronto, porque es que la tentación de... O sea, el mercado es tan demandante. La eficiencia en costes. Claro, el mercado es tan demandante en costes. O sea, nosotros, joder, cuando vamos ahora a una subasta eólica offshore, ahora hemos ido en Estados Unidos, joder, le tienes que meter un precio para llevártelo, que a partir de ahí tienes que hacer un ajuste de costes a la cadena tremenda. Yo, la lista no lo instalé Siemens Gamesa, que suele estar en estas cosas, pero es igual. Si lo que digo le da pistas, pero particularmente desde mi posición, cuando voy a comprar aerogeneradores, yo me enfrento a muy pocos fabricantes. Y cuando vamos a comprar aerogeneradores para el mar, igual somos 8 desarrolladores que estamos pujando y 3 fabricantes de aerogeneradores que están detrás. Y yo digo, joder, ¿quién manda aquí? ¿Mando yo o manda este? ¿No? O sea, ¿quién es el que...? Y sin embargo, si veis las cuentas de resultados de los fabricantes de aerogeneradores, las están pasando canutas. Las están pasando canutas. Y eso es porque la presión del precio final de la energía, sorprendentemente, a pesar de lo que estamos viendo ya, es tal que hacia la cadena de suministro se lleva. Entonces, pues localizar en sitios más caros pues es más difícil, ¿no? Está pasando justo al revés de lo que pasaba cuando teníamos las primas de las renovables integradas en la tarifa. Pasaba al revés, efectivamente. Era el fabricante el que casi te ponía Íbamos a pedir oferta de paneles fotovoltaicos para España y me cobraban, por cierto, por 100 el precio de ahora. Claro. Y
Y bueno, se veía en la gráfica, pero es así. Pero pedía para Grecia y eso era por 5, o sea, era más barato para Grecia. Digo, si el panel es el mismo, el fabricante es el mismo. No, pero es que a ti te pagan una prima de no sé qué, te he hecho un plan de negocio. Yo quiero mi parte de la tarta. Y eso es, yo me voy a llevar esta parte, que es la que tenemos pensado que nos interesa, ¿no? Otra oportunidad industrial que claramente tenemos en puertas, en ciernes, es el hidrógeno. El hidrógeno, particularmente el hidrógeno verde, porque si este hidrógeno se genera o se produce con reformado de metano, como ocurre ahora, pues no hemos ganado nada, ¿no? Y este hidrógeno claramente tiene todavía problemas importantes de costes, tanto de producción como de suministro al cliente final, y por tanto es una tecnología que, existiendo, todavía tiene que evolucionar claramente en costes, ganar escala y desarrollar la cadena de valor de una forma competitiva para poder desplazar a ese consumo de gas o ese consumo de petróleo, que es el que pretende sustituir, ¿no? Esto acaba de empezar, como quien dice. Una vez más, pues aquí en Europa y aquí en algunas partes ya hemos empezado con retraso, porque una de las partes fundamentales de toda esta nueva cadena de valor, los electrolizadores, pues ya las tecnologías una vez más están fuera, ¿no? Americanos que tienen la tecnología, también asiáticos, etcétera, etcétera. Pero yo siempre digo que esta carrera acaba de empezar y que bueno, no sería la primera vez que empezamos tarde y al final acabamos como mínimo en el paquete de salida, ¿no? El paquete de cabeza. Esta es una industria que sin duda va a empezar con un foco bastante local, porque de hecho pues todas las estrategias de todos los países europeos tratan fundamentalmente de sustituir consumo de hidrógeno gris, el que tenemos hoy en refinerías o en fertilizantes, y poner los electrolizadores muy cerca de los puntos de consumo y por tanto que sea una integración muy natural del tema. Pero esto rápidamente se convertirá en un mercado pues mucho más global. Si queremos tener una oportunidad industrial, si queremos generar una cadena de valor que tenga sentido, sea sostenible en el tiempo, vamos a tener que ser competitivos. ¿Nos ves preparados para poder ganar la carrera? Esto va a requerir subvenciones, lo sabemos, viene cantidad de fondos. Están los fondos, las cantidades y a lo que parece que apuntan, pues bien diseñados para que seamos realmente capaces de invertir en tecnología, en desarrollo, en capacidad de fabricación, como para que podamos competir con otros fabricantes europeos o americanos o asiáticos. Bueno, lo primero es verdad que el hidrógeno hoy en día sin subvenciones es imposible. El hidrógeno verde, no todo el mundo estará familiarizado. El hidrógeno gris, como decía Alberto, se genera por reformado de metano y por lo tanto emite CO2. Ese es el que hay que hacer desaparecer. Se habla del hidrógeno azul, que se hace por electrolisis, aplicación de una corriente eléctrica al agua para separar el hidrógeno del oxígeno. El azul se le llama al que esa electricidad tiene origen gas, por lo tanto es emisora, menos emisora, pero es emisora, y el hidrógeno verde pues es el que se hace con una fotovoltaica alimentando la electrólisis y demás. El hidrógeno verde hoy en día multiplica por 4 la eficiencia, o sea, la ineficiencia energética. Y en realidad, si lo pensáis bien, si yo tengo una fotovoltaica y tengo kilovatios hora, joder, ahora cambiarlos a hidrógeno para que luego ese hidrógeno me sirva de combustible, pues digo, ya usa la electricidad directamente, porque te pierdes en eficiencia y pierdes un montón. Lo que pasa es que la electricidad no siempre puede llegar. Hablaba antes del transporte marítimo de larga distancia o el transporte aéreo, y por lo tanto, por eso el hidrógeno, decía, bueno, hay que descarbonizarlo porque sigue siendo necesario el hidrógeno para las refinerías, para los fertilizantes, para otros usos industriales, por lo tanto hay que descarbonizarlo y luego además va a servir de combustible. Por lo tanto, va a llegar y mientras tanto va a necesitar dinero. Hasta que eso sea competitivo tienen que bajar los costes del propio proceso de electrólisis y bajar los costes de la electricidad como están bajando. Y en algún momento quizá llegue a ser competitivo o no sea lo suficiente y haya que pagar un poco más para no generar CO2 y seguir manteniendo fuentes de energía, que será un escenario en el que haya que vivir también a futuro, ¿no? Dicho esto, el hidrógeno viaja muy mal. El hidrógeno lo mejor es producirlo donde lo vas a consumir. Si lo tienes que transportar, pues lo tienes que transportar en distancias cortas. No es nada eficiente el transporte de hidrógeno. Por lo tanto, sí que van a aparecer fábricas de hidrógeno, hidrogeneras, en todos los sitios. Y en España tienen que aparecer y en Euskadi tienen que aparecer.
para que el hidrógeno sea competitivo, lo más importante es tener energía eléctrica barata. Y aunque yo he dicho que, hombre, que lo que era una debilidad, la falta de recursos, ahora es una fortaleza porque los tenemos, hay otras zonas que van a tener siempre la energía más barata que nosotros. Por lo tanto, nos va a ser difícil competir con hidrógeno en Euskadi, nos va a ser difícil. Como va a haber que tener instalaciones, habrá que aprovechar el tirón de esas inversiones, y donde yo creo que sí hay una oportunidad industrial es en toda la parte de suministro de equipamiento a la fábrica de hidrógeno. ¿Por qué? Porque aquí tenemos calderería muchísima, o sea, y en una instalación de generación de hidrógeno hace falta mucha calderería, tubería, y tenemos electrónica de potencia, que también están los fabricantes de ayudantes. Por lo tanto, sí va a tener un efecto de creación de valor, de creación de riqueza a nuestra industria local, pero con ese matiz de que nunca creo que vayamos a ser más competitivos o seamos los más competitivos, porque va a haber sitios donde se va a poder fabricar de forma más barata. A favor, que hay que tenerlo cerca de consumo. Pero eso es un poco mi visión del hidrógeno. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Para la gente que no tenga los números del hidrógeno, pues el coste de la electricidad pues aproximadamente el 70% del coste de producción. Por tanto, si la electricidad no baja, no vamos a producir hidrógeno competitivo. España, dentro de su estrategia, pretende ser un país exportador de hidrógeno. Hay países que pretenden ser receptores de hidrógeno, y sus apuestas van por desarrollar tecnología para recibir el hidrógeno, almacenarlo y consumirlo en la industria. Y aquí, pues, conceptualmente, con la idea de que somos un país con mucha renovable y que la energía renovable o la electricidad generada con renovable va a ser más barata, vamos a ser capaces de exportar. Pero efectivamente dependerá un poco del recurso renovable que tenga cada región para tener una producción local. Cuando tú miras los planes de recuperación y también las estrategias del hidrógeno que tienen cada uno de los países, pues ves algunos países que, como es el caso nuestro, parece que nos focalizamos en desarrollar proyectos concretos y sobre todo con ese objetivo de desarrollar hidrógeno gris. Cuando miras, por ejemplo, los planes alemanes, tienen mucho más foco en en invertir en I+D y en desarrollo tecnológico. Y en invertir en la capacitación de sus recursos humanos para poder producir la tecnología. Otra vez, convertirse en fabricantes. Al igual que son fabricantes de automóviles, pues fabricantes de los equipos para la producción y el consumo del hidrógeno. ¿Tú crees que deberíamos...? Es una buena cuestión la que planteas, la verdad, porque cuando has dicho lo de los alemanes, siempre lo hemos dicho, ¿no? En I+D+I, pues tenemos un déficit, y eso que aquí en Euskadi pues se trata de llegar a las cuotas de inversión I+D+I de Europa, pero claro, los alemanes nos sacan millas, ¿no? Y este es un buen ejemplo, yo no lo había pensado. Ahora cuando lo has dicho digo, o sea, que el esfuerzo de los alemanes está más en el desarrollo tecnológico sin aplicación inmediata, y nosotros aquí lo que estamos es, oye, tengo un proyecto para montar en tal, dame pasta para hacerlo, ¿no? No digo que no vayan a financiar proyectos, pero cuando lo lees, al menos... Pues seguro que es mucho más inteligente lo que están haciendo los alemanes. Lo que pasa que claro, cuando eres pobre te cuesta más gastar en I+D+I, ¿no? Sí, pero seguro que es más inteligente lo que hacen ellos, y el hidrógeno va a necesitar desarrollo tecnológico, porque hoy en día, yo no soy un experto en esto, pero ves los costes y dices, estos costes tal, y bueno, pues es un proceso complejo, y como todo proceso complejo, pues tiene que tener unas oportunidades de mejora tecnológica importantísimas, ¿no? Vamos, cuando tú visitas cualquier fabricante de electrolizadores, casi es un proceso artesanal. Y eso hay que producirlo industrialmente a escala, ¿no? El tema de la tecnología antes no lo he dicho, pero claro, nosotros hemos vivido una experiencia bastante frustrante, porque nosotros aquí lo sabéis muy bien, porque salieron todos los periódicos. Nosotros tratamos de traer aquí una electrolizadora, ¿no? Aquí a Euskadi, de la mano de GTA, teníamos un acuerdo bueno y tal, pero no podíamos partir de tecnología cero, había que traer un tecnólogo. Quisimos imitar un poco lo que se hizo con Gamesa, que salió muy bien. Gamesa nace de una tecnología de estas. Lo veo aquí a Chema, que se lo sabe mejor que yo, porque era consejero de Gamesa. Y bueno, pues un poco la misma idea, y luego a partir de ahí, sobre la base de algo que ya está, empezar a crear tú y tal. Así que, joder, los tecnólogos, yo creo que revisaron la historia de Euskadi y de Gamesa y dijeron, a estos tíos, si les dejas esto, luego se lo quedan. Y no nos cedieron la tecnología, Y que era la parte importante. Al final el proyecto encima no vino a Euskadi, a pesar de los esfuerzos,
que hizo tanto la Diputación como el Gobierno vasco para poner encima de la mesa todo lo que nos permite la normativa para ayudar a la implantación de empresas, se fueron a otra región de España, porque esa región de España tiene una calificación dentro de Europa de zona más vulnerable, no sé cómo la calificación, y les permiten lo que aquí se considera ayuda de Estado, allí no se considera, y por lo tanto tenían muchas más ayudas y se quedaron allí. Pero lo cierto que es, y esto no es lo de la zorra y las uvas, es que es así, es que están montando una maquila. O sea, ahí no se va a hacer tecnología, porque además lo dijeron bien claro los de Cummins, dijeron, no, la tecnología es mía y la tengo en Estados Unidos o en Canadá. Pero aquí lo que van a hacer es, oye, te vienen con el diseño de lo que hay que fabricar, lo fabricas, lo montas y lo colocas. Por lo tanto, no hubiera venido tecnología. Pero bueno, fue una experiencia curiosa ver eso. Pero bueno, yo creo que hay que hacer I más de más I. Sí, estoy convencido de ello. Si no... Mira, en la eólica offshore flotante, nosotros que estamos en un proyecto para recabar fondos europeos, estamos más en la vertiente esta más latina, de lo que decimos, oye, vamos a montar un parque de 400 megavatios, o sea, déjate de darme dinero para el desarrollo de alternativas de cimentación flotante, tal, no sé qué, tú dame que yo voy a montar el parque con esto, ya a partir de ahí, tiro de cadena de suministro y ya nos arreglamos. Es un poco el mismo caso, o sea, pones el dinero en el desarrollo tecnológico o pones ya en una solución en el estado actual de la tecnología, confiando, ¿no?, que la propia inversión tire de la investigación. No sé. Bueno, oye, vamos a pasar a otro tema, si te parece. Todavía nos quedan 5 minutitos o 10, ¿sí? ¿Menos? Vale. 5 minutos para... Son las 10 y 20, que no sé si era y cuarto o y media, Chema. Vale. Bueno, venga, hacemos la última. Venga, a ver si... Dejamos que se vayan estos señores. ¿De qué quieres hablar? ¿De la nuclear? Que se vayan a dormir. ¿De la nuclear o de la tarifa? No, de la tarifa yo creo que ya les he pegado la chapa. Hablamos un poco de nuclear. Venga, nuclear. Vamos a ver. La nuclear, que yo creo que aquí todo el mundo está un poquito con el corazón un poco dividido, o entendiéndolo poco. Sí, es una buena cuestión. O entendiéndolo poco, ¿no? Porque por una parte es una tecnología que obviamente en el entendimiento popular pues tiene sus riesgos, particularmente del accidente nuclear, pero y obviamente es el segundo problema importante que tiene es la gestión del residuo, pero estamos en algo que, al menos desde mi punto de vista, es también urgente y preocupante, que es la descarbonización. Y la energía nuclear pues tiene la gran ventaja, entre otras, que no emite, ¿no? Entonces, nosotros, como bien sabes, porque vosotros lo habéis firmado o lo habéis sufrido en una negociación en la que vamos a empezar a cerrar el parque nuclear a partir del año 28 y creo, si no recuerdo mal, en el 32 todo está cerrado. Si tú haces los números de cómo tiene que evolucionar esto, sobre el papel es maravilloso, pero la realidad es que el despliegue renovable se enfrenta a muchísimas dificultades de todo tipo, administrativas, de transmigraciones. Ahora tenemos cuellos de botella del lado de los fabricantes, vamos a tener cuellos de botella también del lado de la instalación. El almacenamiento, también conocemos los problemas que tiene, tanto para desarrollar nuevo bombeo como para, desde luego, baterías electroquímicas que pueden hacer lo mismo que las tecnologías convencionales. Total, que a mí me da la sensación de que puede ser todo esto un pelín precipitado, que no tenemos la solución lista antes de empezar a cerrar, cuando además es una tecnología que, al menos desde el problema de la descarbonización, claramente contribuye a solucionar el problema. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Bueno, ya me la imagino. Es un hecho que el cierre de la nuclear va a dificultar la transición energética, la va a hacer más difícil. Los esfuerzos en inversión renovables se multiplican por muchísimo. O sea, el parque nuclear español, que son 5.000 megavatios o algo así, para sustituir 5.000 megavatios nucleares que funcionan 8.000 horas al año, hay que multiplicar por 4, porque una instalación renovable funciona, una eólica muy buena, 2.400 horas y una fotovoltaica 2.000. O sea, que hace falta 4 veces el tamaño de una nuclear para sustituirla, ¿no? Por lo tanto, lo dificulta sin duda alguna. Hay un movimiento desigual en Europa. O sea, los alemanes cerraron la nuclear, pero la cerraron de la noche al día, un pacto con los verdes, y se acabó. Y se llevó por delante a RWE, eran las mejores eléctricas europeas, y se las llevó por delante aquel asunto. Ahora son unas empresas pequeñitas. Y en cambio los franceses, pues ahí siguen con su parque nuclear. Los alemanes tuvieron que construir carbón.
Están con carbón, claro, porque no... Han construido 7 gigas de carbón nuevos. Claro, porque no pueden, No o sea, pueden. si no, no alimentas electricidad al país, está claro, pero la cerraron. En cambio, los franceses han hecho lo contrario. Y aquí en España, después de mucho debate, se ha llegado a un acuerdo, como bien dices, de forma paulatina ir cerrándola, y al 2032 ahí me suena 35, pero bueno, puede ser 32. Sí. ¿Verdad? Bueno, y hasta que desaparezca. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo creo que para que la energía nuclear sea viable se tienen que dar 3 condiciones. La primera condición es de seguridad física. Pues la radiactividad pues, es un elemento pues, que hay que tener muy bien controlado y tal. Y ese es un elemento esencial. Si no hay seguridad física no se puede tener nuclear. No creo que era el problema en España. Yo creo que en España, el Consejo de Seguridad Nuclear, las empresas, yo creo que no teníamos un riesgo con el tema nuclear. Primer punto. Ese no era un problema. El segundo punto, que quizás es el más importante, tiene que haber voluntad, voy a decir popular, voluntad popular de convivir con la energía nuclear. La voluntad popular en las democracias orgánicas se expresa a través de los parlamentos, de los grupos políticos y demás. Y en España yo creo que no había voluntad popular. Porque en general los partidos políticos, es verdad que dependía mucho de la zona, porque el alcalde al lado de la nuclear de Garoña no quería que cierre la nuclear, porque le afectaba directamente, pero ya cuando te vas alejando, la gente aquí en Euskadi, el Parlamento yo creo que mayoritariamente era antinuclear, mayoritariamente. Y en general en España se respiraba más bien una voluntad, digo voluntad popular, traducida en el Parlamento, que creo que en este caso probablemente es verdad, porque al final los partidos políticos no dejan de representar la voluntad del pueblo, de las personas, ¿no? Entonces, claro, es muchísimo dinero el que tienes que invertir. Entonces, si tienes un riesgo político evidente, que te puede pasar lo de los alemanes, pues ya tienes que pensar muy mucho. Y dices, bueno, yo no la... O sea, si me la pueden cerrar de golpe, mejor va a llegar a un acuerdo para ver cómo la cerramos poco a poco y ya despejo el problema. Toda esta historia de que están completamente amortizadas las centrales nucleares... No, no es verdad, eso no es verdad. Todos los años tienes que invertir, eso no es el sector verdad. invierte en torno a 300 millones. No sé si cuento algún secreto si digo esto, pero una de los problemas que teníamos el frente de las utilities de la administración es que nosotros amortizábamos la nuclear, me parece que a 40 años, y Endesa a 50. Entonces tenía más problema Endesa que nosotros, porque claro, si le cerraban de golpe, entonces el alineamiento del cierre de la nuclear se hizo también viendo un poco el impacto de las cuentas de resultados. Fue un buen acuerdo político. Es decir, mira, yo no sé si de la noche a la mañana te vas a sentir presionado y me vas a obligar a cerrar la nuclear. Mira, como tú también tienes muchas dudas, vamos a llegar a un acuerdo y la nuclear se cierra. Hay que asumir lo que significa eso, pero se cierra, ¿no? Y así fue, y se llegó a este acuerdo. Y la tercera pata, que es muy importante, es que sean rentables. Y en España la nuclear no era rentable, porque como se habían empeñado en que eran unos beneficios caídos del cielo y que estaban amortizadas y que tal, pues nos han abrazado a tasas. Además de las que paga el ciudadano del IVA y el 5%, el 7% de producción, el recargo de los residuos, el tal, no sé qué. Nosotros tenemos la nuclear en una sociedad separada que pierde dinero. Eso sí. Por lo tanto, si no tienes una voluntad política clara y por lo tanto estás corriendo un riesgo político y encima no te da dinero, dices, pues mira, vamos a cerrar. Y es lo que ha pasado en España con la nuclear. Bueno, yo creo que es una decisión, los franceses no lo han hecho, nosotros sí lo hemos hecho, tiene sus consecuencias, hay que asumirlas, pero es un poco lo que ha pasado con la nuclear. ¿Consideras que no va a haber una revisión de la decisión? No, yo creo que no. La verdad es que es revertible de forma más o menos sencilla. Porque claro, no? Porque es que una nuclear en todo momento está en perfecto estado de funcionamiento, por la seguridad. Nosotros seguimos metiendo dinero todos los años. Tienes que invertir hasta el último día que está no te la puedes jugar, la responsabilidad que tienes es tremenda, no te la puedes jugar. Por lo tanto, hombre, quizá, yo qué sé, joder, es que si digo esto igual me vuelvo contra nuestra estrategia, pero quizá en un momento determinado uno va, como avanza la transición energética, las dificultades para abastecer la demanda, las renovables no acaban de penetrar lo suficiente y tal, y alguien puede decir, oye, vamos a alargar un par de años, pudiera ocurrir, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el asunto. Chema, muy bien, pues creo que Chema ya nos está llamando al capítulo, pues aquí lo dejamos. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, pues después de agradecer a Alberto y Asís esta magnífica encuentro que habéis tenido, que nos ha ilustrado mucho también de algunos temas que no estaban en el orden del día, pero son igualmente importantes y además también nos ha hecho entender algunas cosas de nuestro próximo pasado, ¿eh? Por lo tanto, me parece extraordinario.
Vamos a ver si somos capaces de mantener la cadencia mensual que habíamos adquirido de este tipo de reuniones y de este tipo de actos, y desde luego cualquier cosa que se nos pase por la cabeza en cuanto a eso, estaréis informados perfectamente, ¿eh? O sea que, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si nos volvemos a juntar y vamos a ver si viéndonos también quitamos de encima este peso de que parece que nunca se va a pasar esto, ¿eh? Es bueno verse entre amigos, siempre es bueno. Muy bien, muchas gracias.